Mande, mami. Yo creo que la apagaron. ¿Lo sí prendió? Ahorita lo revisamos. Ok. Bien. Ok, bien, hermanos. Estamos en Romanos, ¿verdad? Estamos ya para avanzar al capítulo 15. Ok. Y vamos al capítulo 15, por favor, ahí de nuestras Biblias. Perdóneme. A Romanos capítulo 15 en nuestras Biblias, y ahorita voy a repartir las hojas. O Abel, ¿me ayudas, pa, para repartir las hojas ahorita? Aquí están, aquí enfrente. Romanos capítulo 15, por favor. Vamos a leer juntos los primeros 6 versículos. Romanos 15, los primeros 6 versículos juntos. Ok, ¿verdad? Y todos juntos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, en estos primeros 6 versículos, en Romanos capítulo 15, Pablo está terminando ya lo que comenzó en el capítulo 14, ¿verdad? Como vemos aquí en la diapositiva, el asunto de la libertad cristiana y los asuntos de conciencia. La verdad, hermanos, si les soy sincero, estos capítulos fueron de los más difíciles, porque la Biblia, de nuevo, porque requieren mucha reflexión, ¿verdad? Y pensar en otros pasajes, especialmente por asuntos espinosos. Entonces, la verdad sí fue difícil este capítulo. Pero vamos a comenzar. ¿Todos tienen hojita? Ok, alguien ayúdeme leyendo la introducción ahí, por favor. Ayúdeme leyendo la introducción ahí, Romanos capítulo 15, por favor. Ok, bien, hermana, gracias. Entonces, nada más ahí en el bosquejo, déjeme recordarle, creo que ahí aparecen los puntos, ¿verdad? Los primeros 12 versículos de Romanos, la idea grande es que debemos aceptar ¿qué? Al débil en la fe. Esto significa tener compañerismo, ¿se acuerda? Juntarnos con todos, es lo que está tratando de decir Pablo. No tener grupitos de que, yo soy de los que no comen coche, ¿verdad? Yo soy de los que X. No. Debemos tener compañerismo todos juntos. Luego, punto número 2. No debemos juzgarnos, condenarnos entre hermanos,
sino practicar abnegación por amor a otros, ¿verdad? Y este versículo es 13 al 23. Y ahora, hermanos, estamos en el punto número 3, ahí para llenar en sus hojitas. Debemos soportar o cargar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio placer para imitar a Cristo, edificarnos y glorificar a Dios. Ok, ¿tienen pluma? ¿Quieren pluma? Aquí tengo plumas. Mirad aquí. Mano, ¿me ayudas a repartir aquí? Ok, entonces estamos aquí, soportar o cargar. Esa idea es la idea de la palabra soportar o cargar. Ok, ahora note aquí, por favor, note aquí. Pablo dice, inciso A la afirmación. Ahora, perdón, antes de esto. Ok, esa es la idea de los seis versículos. Ahora, hermanos, aclaraciones. Hermanos, los asuntos que estamos discutiendo aquí, cualesquiera que sean, no son motivos de preferencia solamente o convicciones personales. ¿Ok? No estamos, hermanos, los asuntos que estamos tratando aquí en Romanos capítulo 14 no son nada más asuntos de preferencia de, pues qué color te gusta, o qué comida te gusta, o qué tipo de ropa te gusta, o qué estilo de música te gusta. No se trata nada más, hermanos, de preferencias, yo estoy convencido que esto. El hecho que Pablo usa palabras de severo daño espiritual describe asuntos que puedan ofender y afectar a un hermano en Cristo. Esto es pecar contra otro. Este asunto, ¿verdad? Los asuntos que Pablo está tratando, hermanos, de nuevo, son asuntos donde un hermano es seriamente ofendido y le causa problema espiritual. ¿Ok? No es un asunto de que si me gusta o no me gusta. Hermanos, todos tenemos diferentes gustos, ¿sí o no? Por ejemplo, aquí si empiezo a preguntar cómo le gusta, no sé, la comida, o qué tipo de comida le gusta, ¿verdad? Como le dije, a mí un pan y un elote me hacen muy feliz. Los nopales no me hacen tan feliz, ¿verdad? Pero es un asunto de preferencia, ¿ok? De gusto, ¿verdad? Hay cosas que sí nos gustan, hay cosas que no nos gustan, hay tipo de comida que... Ok, vestidos, colores, por ejemplo, a lo mejor a usted no le gusta un tipo de color, ¿verdad? A lo mejor, no sé, un día vamos a pintar de otro color y, no me gustó cómo pintaron la iglesia. Bueno, tenemos diferentes gustos. El problema aquí, el asunto aquí que Pablo está tratando no es un asunto de gusto, sino un asunto y una práctica que está ofendiendo al hermano y le está causando daño espiritual. Ese es el punto, que le está causando ¿qué? Daño espiritual. Ahora, también aquí, un último detalle, la conciencia, un juez dentro de nosotros, es muy útil, aunque no perfecta, para ayudarnos en las decisiones sobre prácticas que la Biblia no prohíbe o promueve. Hermanos, la conciencia es muy útil. Mire cómo terminó Pablo aquí. En versículo 23, capítulo 14, versículo 23. Alguien que me ayude a leer ese versículo, por favor. Ok, aunque no aparece la palabra conciencia, ¿verdad? Aparece más adelantito. Hermanos, la conciencia es muy útil. ¿Se acuerda? Dice aquí, el que duda sobre lo que está haciendo, el que no está convencido, el que no tiene ¿verdad? Ha llegado a una buena conclusión, es pecado. ¿Ok? Entonces la conciencia es muy útil. Y hermanos, como dijimos, en asuntos difíciles, la conciencia es muy útil. No es perfecta, pero es muy útil. ¿Ok? Ahora, sí, continuamos ahora sí a la hojita, hermanos. Ok, inciso A.
Los fuertes debemos cargar con las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es lo que Pablo dice así, aquí en versículo 1. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ok, hermanos, es este versículo, mire ahí en el bosquejo, punto número 1, cuando Pablo se identifica a otros como ¿qué? Fuertes. Todo el capítulo 14 no se utilizó la palabra fuerte. ¿Se acuerdan? Solamente se utilizó la palabra ¿qué? Débil. Pero aquí en capítulo 15, esta es la primera vez que Pablo dice y se identifica así con los fuertes y dice, los fuertes debemos soportar o cargar, me gusta más esa palabra cargar, con las flaquezas de los débiles. Ok, alguien ayúdeme ahí en el punto número 2. Ayúdame a leer el párrafo en el punto número 2. Comenta, ajá. Ok, bien hermanos, bien, ok, bien, y eso es un punto importante. Dice, los débiles debemos, ¿verdad?, cargar con o sobrellevar las flaquezas de los débiles. Hermano Cruz. Sí, ayudar y también edificar, build up. Sí, sí, es lo que más adelantito va a decir, ¿ok? Entonces, ahora hermanos, como de nuevo, este verbo se utiliza cuando dice, ¿verdad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ese se utiliza en Gálatas, ¿verdad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aquí Pablo está diciendo ahora, mire la palabra que Pablo dice, cargar con las flaquezas de los débiles, ¿ok? Hermanos, ahora, ¿quiénes son los débiles? ¿O qué es ser débil? Ayúdeme ahí con la definición, por favor. ¿Qué es ser débil? Exactamente. Ok, ¿qué es el punto de los débiles? Como vimos ahí en el capítulo 14, ¿qué es el punto de los débiles? Ellos mismos se restringen, ¿verdad? De cosas que la Biblia no ¿qué? No prohíbe. Y de nuevo, hermanos, como dijimos, y no está mal, o sea, no está mal restringirse. Perdón, hermanos, es que es el único micrófono que estaba antes de febrero, que llegaba antes de febrero. Pero me está estorbando. Ok, entonces, el asunto, ¿verdad?, es que ellos se están restringiendo en cosas que la Biblia, que probablemente no se deberían restringir. Ok, Pablo dijo, ¿se acuerda? Hablando de la comida, todo es limpio, ¿verdad? Todo es limpio, o sea, todo es legítimo. Ahora, de nuevo, para algunos judíos sería muy difícil, ¿verdad?, cambiar un estilo de comer o un estilo de vivir. O aún, hermanos, para nosotros, de nuevo, hay cosas que serían muy difíciles para nosotros en nuestro estilo de crianza, ¿verdad? Hay algunos de nosotros por ejemplo, un detallito nada más, mi esposa y yo le hablo a mi papá de papá, mamá, ¿verdad? Y yo cuando me refiero a ellos, ¿qué quieres? Es como de tú. Pero mi esposa les llama de usted,
¿Ok? Usted. Entonces, o sea, hay cosas de nuevo de nuestra crianza que son muy, muy fuertes. Entonces, de nuevo, aquí Pablo está tratando especialmente con este asunto de los débiles. Ellos se están restringiendo, ¿verdad? De cosas que podrían. Y entonces Pablo dice, debemos cargar con las flaquezas de los débiles. Ahora, me gustó mucho lo que el párrafo dice. La palabra, mire, y por eso la dejé a propósito, la palabra escrúpulos. Yo sé que, ¿ha usado esa palabra usted? Escrúpulos. Esa es una buena palabra. Cuando yo la vi dije, ¿por qué usan esa palabra? Déjame enseñarle aquí en Google. Ok, note aquí. Dice, duda o recelo, aquí la palabra escrúpulo, duda o recelo inquietante para la conciencia sobre si algo es bueno o se debe hacer desde un punto de vista moral. ¿Ok? Ok, esa es la idea de escrúpulo. ¿Ok? Entonces esa es la, ¿cómo se dice? Es una buena definición. ¿Ok? Y es lo que está diciendo. Ahora, lo que Pablo no nos dice, no debemos soportar los débiles, no significa que si a ellos no les gusta esto o se restringen de eso, yo también me debo restringir y debo prohibir. No está hablando de eso. ¿Ok? Simplemente es tratarlos con amabilidad, cargar con ellos, ayudarlos, ¿verdad? Sobrellevarlos. Esta es la idea que Pablo está. ¿Ok? Ahora, mire aquí, por favor, otra cosa. Y bueno, aquí apunté. No es nuestra obligación de llevar las cargas de los débiles. Perdón, además de nuestra obligación por llevar la carga de los débiles, también no debemos, ¿qué? Agradarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa? Bueno, ¿verdad? Ahora, ¿significa que debo restringirme en todo tiempo y todo lugar? No. Y la respuesta está en la siguiente afirmación. Inciso B, por favor. Mire ahí para rellenar, inciso B. Cada uno debe agradar a su prójimo para lo bueno y lo que edifica. Ok, miren lo que dice ahí en la Biblia, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para edificación. Y es lo que decía el hermano Cruz. Ok. Mire ahí abajito, por favor, ahí en sus hojas. El hermano Mu comenta, este bien, la palabra bueno también se puede traducir bien, es el bien del creyente individual, su provecho espiritual, en contraste con el daño espiritual que podría causar la conducta insensible y egoísta del fuerte. Cuando está diciendo, debemos agradar a su prójimo para lo que es bueno, acuérdese, no estamos hablando nada más de gustos, ¿ok? Hermanos, estamos hablando de cosas que causaban daño espiritual. Déjenme de nuevo regresar a las aclaraciones, ¿ok? Para que ustedes las lean, la segunda especialmente. Lo que Pablo está tratando en capítulos 14 y 15 no es un asunto de gustos, ¿ok? No es gustos en la iglesia, sino asuntos que pueden causar daño espiritual. Entonces, por eso está diciendo, cada uno debe agradar a su prójimo en lo bueno. En lo que es bueno, y especialmente ¿para qué, hermanos? Para la vida espiritual, ¿verdad? Para la relación con Dios, para la obediencia a Dios. Eso es lo que está tratando de decir Pablo, ¿ok? El segundo detalle, para lo bueno. Segundo, para la edificación. Garland ataca muy bien el sentido de edificación. Mire lo que dice aquí. El objetivo no es contentar a toda costa a los débiles, sino ayudarles a crecer y desarrollarse. Pablo no espera que los fuertes atiendan a todos los caprichos, ni cedan a todas las quejas posibles. ¿Sí nota ahí? Las quejas de los débiles también tienen sus límites, porque tampoco deben complacerse a sí mismos y buscar dominar. Aunque todos los creyentes pueden esperar que los demás en la comunidad tengan en su cuenta opiniones y traten de complacerles,
Al mismo tiempo deben tener cuenta las opiniones de los demás y tratar de complacerles, encarnando el principio de reciprocidad igualitaria. Entonces, hermanos, dice aquí, debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno y en lo que edifica. En lo que es bueno y en lo que edifica. Déjeme de nuevo traer un asunto. Un hermano nos dice, ok, hermano, en la iglesia no celebran la Navidad, no ponen árbol, no ponen luces, no ponen nada. Pero yo sí quiero. En nuestra iglesia no hacen nada de eso, pero yo sí quiero. ¿Qué debo hacer? Exactamente, no es malo. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Pensando en esto, cada uno agrade a su prójimo en lo que. Ok. Una cosa sería, de nuevo, si esto es recuerde, no es un asunto de preferencia. Si en verdad a los hermanos han decidido que no van a poner árbol, ¿verdad? Porque eso está dañando espiritualmente, ok, es muy respetable. ¿Sí? Ahora, pero si alguien sí lo quiere, aquí mi punto es este, alguien lo puede, por ejemplo, hermanos, una cosa es lo que practicamos aquí en la iglesia, pero es otra cosa lo que usted quiere hacer en su casa, ¿sí o no? Por ejemplo, si nosotros fuéramos de iglesia de que no tuviéramos ni luces, ni arbolitos, ni nada, pero usted quiere ponerlos, usted es libre ¿de qué? De ponerlo y hacerlo en su casa, ¿verdad? Pensando esto, que usted no, esa iglesia está mal, no, yo voy a buscar, ¿verdad? A toda costa, que todos sean como yo. No, sino lo que edifica, ¿verdad? Hermanos, debemos obligar a todos a poner, por ejemplo, a mí me encantan las luces. Me encanta el arbolito con luces. Pero hermanos, debo comenzar una campaña de todos van a que pongan arbolito. ¿Qué bien espiritual trae eso? Para estarlo fomentando y atacando. ¿Verdad? Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, no debemos ceder a los caprichos y debemos buscar para lo que ¿qué? Lo que edifica, lo que es bueno, lo que edifica, lo que es bueno. ¿Ok? Ahora, mire aquí por favor. Ahora Pablo va a dar una explicación o va a dar una razón. ¿Ok? Punto número 1. Porque Cristo no se agradó a sí mismo, como el salmista testifica. Mire ahí, por favor, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ok, ahora, mire, por favor, vamos a ir rápidamente. Voy a quitar aquí la diapositiva. Vamos a ir rápidamente al Salmo 69. Quiero que vea el Salmo 69. Lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente para entender un poquito. Mire cómo funciona este salmo. O mire lo que este salmo está diciendo. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exijan que devuelva lo que nos robé. Entonces, aquí ya de nuevo, ya más o menos sabemos qué es el asunto, ¿verdad? ¿Por qué está sufriendo el salmista? De algo que no hizo. Ok, versículo 5. Y aquí el versículo 5 al 12 es un versículo interesante. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. No dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa, oh soberano Señor de los ejércitos celestiales. No permitas que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel.
Pues yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como un extraño. El celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Este es el versículo que está citando Pablo en Romanos. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera en señal de dolor, se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad, y todos los borrachos cantan de mí. ¿Ok? Ahora quiero leerle un comentario de estos versículos. Quería que le viera, por favor. Dice, en estas situaciones tan abrumadoras, dice el hermano Futato, pudiéramos refugiarnos en la verdad de que Dios sabe lo que ocurre en nuestras vidas. De esta estrofa desprenden claramente que Dios sabe varias cosas. Primero, Dios conoce nuestro pecado. ¿Se acuerda cómo comenzó el versículo 5? Dios conoce nuestro pecado. El pecado puede haber sido la fuente de la angustia del salmista, aunque no hay confesión de petición de perdón. Incluso si hubo pecado, esto no dio a los adversarios ningún motivo justo para maltratar al salmista. Por otra parte, el pecado no tiene por qué impedirnos acudir a Dios para que Dios nos libere de la angustia, pues con Dios el arrepentimiento siempre trae consigo el perdón. O sea, el salmista dice, me están acusando de que yo robé, pero yo no robé. Ahora, versículo 5, Señor, pero tú sabes que sí soy pecador. O sea, me están acusando de algo que no hice, pero no estoy diciendo que soy ¿qué? Perfecto. ¿Ok? Segundo, Dios conoce nuestro dolor. No sabemos si el salmista tenía dolor físico, pero su dolor emocional está escrito en todo el texto. Al igual que su humillación estaba escrita en su rostro. La vergüenza y la desgracia a las que se refieren pueden tener su origen en alguna situación inapropiada por parte del salmista, pero sin duda se vieron exacerbadas por el maltrato que experimentó en manos de sus enemigos. Con resultado se convirtió en blanco de escarnio público. Incluso su propia familia lo condenó, dejándolo maltratado y comprendido. Y en tercer lugar, Dios conoce nuestros corazones. Incluso en tan profunda angustia, el salmista tenía en su corazón extraordinariamente entregado a Dios. Soportaba la vergüenza por amor a Dios. Ardía en su interior una sincera pasión por Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Mire los últimos versículos. El celo por tu casa me ha consumido. Este versículo, ¿dónde también se utiliza, hermanos? ¿Se acuerda lo que hizo el Señor Jesucristo? Cuando sacó a todos los, ¿verdad? A todos los que comerciaban en el templo. A todos los que conversaban en el templo. A ver, ¿me ayudas, por favor? Ahí es. Dice, los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Ahora, aquí va a explicar el salmista. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera, se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad. O sea, aquí el salmista, hermanos, está sufriendo. ¿Por qué? Porque está entregado a las cosas del Señor. Está buscando al Señor. ¿Y qué? ¿Y la gente está qué? Burlándose. Es en ese sentido, voy a poner la diapositiva. Es en ese sentido que dice aquí, ni Cristo, hermanos, se agradó a sí mismo. ¿Ok? Hermanos, Cristo pudo vivir de una forma, hermanos, muy trayendo libertad. Pero Él no buscó ni la comodidad, Él no se agradó a sí mismo, sino que sufrió los insultos de las personas. Entonces el salmista, Pablo, entonces, hermanos, cada uno debe agradar a su prójimo para lo bueno, para lo que edifica. ¿Por qué? Aquí está un ejemplo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque la vida cristiana no consiste en ¿qué, hermanos? Agradarnos a nosotros mismos. No consiste en esto. Ahora, esa fue la primera explicación. Segunda explicación, hermanos, versículo 4. Porque
Miren, le voy a leer. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otra manera, de nuevo, parafrasear. Porque las Escrituras nos proveen de guía para nuestras acciones, actitudes y motivos. Mire, por favor, ahí. Alguien ayúdeme en el primer párrafo, por favor, ahí. Punto número 2, primer párrafo abajo. Ayúdeme. ¿Sí sabe dónde andamos? En una segunda explicación, ligada a la cita del Antiguo Testamento, Pablo nos provee de un principio de interpretación y aplicación del Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito antes no solo quiere proveer información, sino también una fuente de esperanza para la vida. Cruz comenta, Pablo ofrece la siguiente paráfrasis de este versículo. En una situación marcada por los reproches, tenemos esperanza, porque practicamos esa resistencia de buscar a Dios en Dios el sentido de su suerte presente, y porque la Escritura, al perseguir nuestra situación, nos anima a atravesarla con esperanza. Ok, y de nuevo, la cita dice, porque todas las cosas que se escribieron antes, y eso está hablando de hermanos muy probablemente del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, mire ahí, segundo punto, por favor, siguiente párrafo. Pablo usa dos frases preposicionales para indicarnos que por medio de la perseverancia y consolación que provienen de las Escrituras, o que las Escrituras dan, tengamos esperanza. Ahora, note cómo el siguiente versículo, en lugar de usar la Escritura, Pablo habla de Dios, haciendo a Dios y a su palabra iguales. Mire, punto número C. El Dios de la perseverancia y la consolación nos dé ¿qué? Un mismo pensamiento, según Cristo, para glorificarle. En versículo 4 dice, ¿verdad? Para que por medio de la consolación, la perseverancia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y luego inmediatamente el versículo 5 dice que el Dios de la ¿qué? Perseverancia y la consolación. Hermanos, cuando dice la Biblia, el Dios de la perseverancia y la consolación, está describiendo un Dios que provee o un Dios que es la fuente de ayudarnos a resistir y ayudarnos a tener de nuevo. La palabra consolación es esa palabra, hermanos, de conforte, de ayudarnos. Hermanos, lo que está tratando de decirnos la Escritura es que a veces por ser cristianos, de nuevo, vamos a tener que soportar las flaquezas de los débiles, soportar los reproches de los débiles, de nuevo, las cosas que les ofenden espiritualmente, y bueno, vamos a tener que vivir así. Pablo se acuerda, Pablo en 1 Corintios capítulo 9 dice, me echo a los judíos como judío, me echo a los gentiles como gentiles. O sea, hermanos, y eso no significa que tenemos que volvernos como las personas. Simplemente, de nuevo, que tenemos que tener cuidado de sus luchas, tenemos que tener cuidado de sus debilidades, de nuevo, y no agradarnos, hacer lo bueno para edificación, hacer lo bueno para su bien espiritual. Y de nuevo, las Escrituras nos proveen esa resistencia y esa esperanza. Hermanos, ¿se acuerdan? Estamos predicando, terminamos de predicar el año pasado. Ay, ya se siente así el año pasado. Pero hablamos sobre la vida de José. Hermanos, ¿qué nos está enseñando la vida de José? ¿Qué nos está enseñando la vida de José? Cuando usted mira la vida de José, Está viviendo para lo que quiere Dios, no lo que Él quiere. ¿ok? ¿Qué más, hermana Digna? Está pasando severas adversidades. ¿Qué más? ¿Ok? Sí, pero
pues no se ve tanta obediencia, porque no, como que no hay mandatos de Dios que obedecer, pero ¿qué está pasando? Por ejemplo, hermanos, yo creo que sí, pero yo creo que eso lo entendió mucho después. Pero algo, hermanos, por ejemplo, déjeme una idea. José, hermanos, al igual que Job, son los ejemplos de la Biblia que nos enseñan que uno puede ser una genuina víctima. Hermanos, no todo nuestro sufrimiento viene por nuestros pecados personales. Hermanos, pecamos y tomamos malas decisiones y sufrimos por eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, pero no todo lo que sufrimos, hermanos, no todo lo que sufrimos a veces viene por pecado personal. José es un ejemplo de una genuina víctima. Hermanos, ¿qué hizo para que lo vendieran? ¿Qué hizo, hermanos? Hermanos, ¿qué hizo para que Potifar lo mandara a la cárcel? ¿Se acuerdan? Lo acosaron. La mujer lo acosó. Entonces, es en ese sentido cuando, hermanos, vamos a las páginas del Antiguo Testamento, lo que Pablo está diciendo. En el Antiguo Testamento o en las Escrituras tenemos una guía para ayudarnos con nuestras acciones, actitudes y motivos. El domingo pasado estábamos hablando con Ángel sobre varias historias. Hay historias, hermanos, muy serias y trágicas, pero también hay historias muy prácticas. Hay una historia, por ejemplo, estábamos platicando, ¿te acuerdas, Ángel? Donde un rey, hermanos, contrató a una gente para ir a la guerra. Y Dios le dijo, que estos no vayan contigo porque Dios los va a vencer. Y el rey le dice, ¿y la lana pues? ¡Ya había pagado! Y dice, pues ya les pagué. Y el profeta le dice, Dios puede darte más que eso. Hermanos, y a veces ese tipo de lecturas no le da una escritura de, ay Señor, ¿cómo vamos a perder cosas? Ya di una bonito. Ay, ¿cómo vamos a perder esas cosas? No, mejor hay que seguirle, sufriendo. Hermano, siempre esperar la promesa. Sí. Esperar la esperanza. Sí, entonces, sí me explico. Entonces, en este sentido Pablo lo está diciendo. El Antiguo Testamento, hermanos, la Escritura, el Dios que provee. Ahora, esta es la cosa, el Dios de la perseverancia y la consolación. Ok, hermanos, Dios es la fuente de esperanza, Dios es la fuente de consolación. ¿Dónde va a ir para conseguir eso? Las Escrituras. Hermanos, esta es la cosa. Mire lo que está haciendo Pablo. Versículo 4, las Escrituras proveen. Y luego versículo 5, el Dios. Nota la conexión que está dando. Dios es un Dios de consolación. Pero si no vamos a la fuente de consolación y no vamos a la fuente de resistencia, no vamos a conseguir nada. Hermanos, cuando oramos, Señor, ayúdame, dame gracia, dame perseverancia, ayúdame, alimenta mi alma. Y usted lo puede gritar y usted puede llorar, pero si no va a la fuente, no va a conseguir nada. Y no porque porque Dios ya nos dio la fuente y que está en las Escrituras. Ahora mire por favor aquí, terminamos ya. Segundo párrafo, la petición de Pablo es que Dios provea de un mismo pensamiento, unos para con otros. Dice Mu, a la luz de la insistencia de Pablo en que tanto los fuertes como los débiles respeten las opiniones de los demás sobre los temas debatidos, probablemente no deberíamos pensar que la principal preocupación es que todos en Roma lleguen a la misma opinión sobre los temas que dividen a la iglesia. Su preocupación más bien es que a pesar de sus diferencias de opinión puedan tener una perspectiva y un propósito comunes. Por lo tanto, la unidad, como ora Pablo, debe ser según Cristo. Esto podría significar que la unidad debe de ser de acuerdo con la voluntad o espíritu de Cristo, que debe ser de acuerdo con el ejemplo de Cristo.
Hermanos, ¿cuál es el propósito de darnos un mismo sentir? Pablo usa la palabra unánimes, que literalmente significa con una mente. Esa unanimidad, como Pablo ha enseñado, no es convencimiento de tomar una posición o ceder ante una posición. Es aprender a vivir con diferencia y hacer lo necesario para no ofender y hacer pecar a otro hermano. Entonces, haciendo eso, glorificamos a Dios. Nuevamente, la meta suprema no es ganar una discusión, sino vivir para la gloria de Dios. Entonces, Pablo de nuevo está diciendo, el Dios de toda perseverancia y la consolación nos dé un mismo pensamiento según Cristo para glorificarle. Hermanos, y esta es una de las cosas que más me reta a mí, en verdad, de todo corazón. Porque, hermanos, en las iglesias tenemos diferencias. ¿Sí o no? En las iglesias hay diferencias. Y de nuevo, a veces en la iglesia, ¿se acuerda qué son los extremos? ¿Qué son los extremos de los fuertes y los débiles? ¿En qué podemos pecar? Voy a regresar al gráfico. ¿Se acuerda? ¿En qué podemos pecar? ¿Cuáles son los extremos peligrosos? No tanto. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son los extremos en que pueden caer los débiles y los fuertes? No puede condenar uno al otro tampoco. No. Porque no puede hacer eso, te vas a ir a los infiernos. No hacer eso. Ok, ya nos está dando uno. Ok, note aquí. Primero, aquí está, ¿se acuerda mi gráfico? No, se ve también. Los asuntos grises, que la Biblia no prohíbe ni promueve. Los débiles se abstienen. Los fuertes no se abstienen. ¿Ok? ¿Sí o no? En las cosas que la Biblia no dice, pues unos toman una decisión y otros toman ¿qué? Así sencillo. ¿Quién está bien? Dice Pablo, lo deben hacer para la gloria de Dios y deben dar ¿qué? Gracias. ¿Sí o no? Pero se me a mí que es reverso. Los débiles no quieren hacer, pero los fuertes hacen lo que le dan. Bueno, no dice así Pablo, tranquilo. Ahora, aquí va. Hermanos, aquí va el riesgo. Los dos lados tienen riesgo, ¿se acuerda? El riesgo de los fuertes es que la libertad se convierta en libertinaje, mundanalidad e idolatría. Y el riesgo de los débiles es que se convierte ¿qué? La abstención se convierte en ¿qué? Legalismo. Esta semana estaba pensando en eso y la verdad tratando de explicar un poco, como que pensaba que ser débil es mejor, porque te abstienes de ciertas cosas, ¿verdad? Pero el legalismo, pensando en eso que digo, bueno, es mejor ser débil porque abstenernos y todo eso, pero el legalismo así fueron los fariseos. Y lo que no estaba pensando es que pues ellos crucificaron al Señor. Digo, no es tampoco, no es como que es mejor, ¿verdad? Sí. ¿Y se acuerdan? Por ejemplo, Pablo le está diciendo, los judíos, por establecer su propio método de salvación, están siendo condenados. Y hermanos, estos son los dos riesgos que podemos caer. Entonces, hermano Jesús. Sí, o sea, son prácticas en las que debemos estar muy, ¿cómo se dice? Con cuidado, porque realmente podemos llegar al hogar de un hermano y ver algo que no nos gusta. Sí, por ejemplo, yo he llegado al hogar de algún cristiano y veo algo que no, te digo yo, no puede ser un cristiano
¿Sí? ¿Sí? Sí, hermanos. Sí. Sí, ahora, por ejemplo, y el hermano Jesús dijo, el alcohol, hermanos, es el tema más difícil que existe, de los temas más difíciles que existen. Pero de nuevo, creo que la Biblia nos ha dado unas, ¿qué? Guías, ¿verdad? Guías correctas. Ahora, pensando en esto, y de nuevo, hermanos, yo le voy a decir aquí una aplicación, perdone que haga una aplicación personal, pero yo estoy como mi esposa, yo crecí más en este lado de los que se abstienen. Y de nuevo, como yo crecí en ese lado y fui criado en ese lado en la iglesia, pues yo tendía a ser ¿qué? Legalista. ¿Ok? Por ejemplo, hermanos, yo me acuerdo, y quiero decirle por qué Pablo dice esto: el Dios de toda consolación nos dé un mismo pensamiento según Cristo para glorificarle. Hermanos, yo me acuerdo, de nuevo, siendo alumno de instituto, así orgulloso de mis convicciones, ¿verdad? Yo me acuerdo estar en una iglesia que cantaba, en el tiempo de adoración estaba cantando coritos. Y yo así, ¿cómo es posible que en el tiempo de adoración estén cantando coritos? Alabaré, alabaré, y luego están aplaudiendo, ¿verdad? O están usando música. Yo me acuerdo, hermano, como alumno, no, yo no voy a cantar ni voy a aplaudir. Y todo con mi cara todo roñoso así. Que se den cuenta que tengo grandes convicciones sobre la música y sobre la adoración. Ya después de años, hermanos, dije, yo fui un tonto. Me perdí la oportunidad de adorar con otros hermanos. A lo mejor ellos no saben. A lo mejor ellos no tienen otra cosa. Y me perdí la oportunidad, ¿por qué? Por orgulloso. Hermanos, perdí la oportunidad de adorar a Dios por orgulloso. ¿Por qué? Porque no, mis convicciones, ¿cómo es posible que yo esto? Y eso es la razón que Pablo está orando. El punto, hermanos, es que las cosas, de nuevo, no dejar que de las decisiones y convicciones nos afecten tanto que rompa la comunión y la unanimidad. Porque lo más importante es eso. Es la unanimidad. Hermanos, es la unanimidad con la que glorificamos a Dios. Hermanos, de nuevo, ahora, no quiero decirle que ya no soy de este lado. Yo tiendo más a esto. Yo no, y de vez en cuando a esto, ¿verdad? Para algunas cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, déjeme decirle, para unas cosas tiendo a esto, pero por ejemplo, yo tengo una tele en mi casa. ¿Verdad? Yo tengo una tele en mi casa, yo veo películas con mis hijos, pero el problema es de nuevo que es el extremo que a veces uno puede caer en esta libertad. No, si no es malo ver películas, no, si no es malo ver series, pero uno puede caer en ¿qué? En mundanalidad, hermanos, en idolatría. Esta vez mi esposa, bueno, creo que no sé si platicamos, pero hermano, ya estoy pensando seriamente que una serie o la necesidad de terminar una serie se convierte en idolatría. Hermano, entonces, ahora, pero no todos caemos ahí. Entonces, de nuevo, hay que analizar. Y el punto de Pablo es ser unánimes. ¿Ok? Unánimes. Hermanos, quiero decirles algo. Yo, de nuevo, ustedes saben, nuestra iglesia, por ejemplo, pues no sabemos tocar guitarra. Y no tenemos rondalla. Y no estoy promoviendo. Hermanos, pero esta es la cosa. A lo mejor nuestra iglesia va a desarrollar un tipo de adoración, un tipo de música. No debemos, hermanos, pensar que nuestra convicción o nuestra preferencia nos hace, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que un hermano que a lo mejor un misionero un día nos visita y quiere cantar y agarra su guitarra y se empieza a requintear. Ok, ¿cómo debemos pensar sobre eso? Así como, ¿verdad? Y que empieza así, y empieza a cantarse un canto que a lo mejor suena como, no sé. Esta es la cosa, uno puede ofenderse, ¿sí o no? Inmediatamente, ¿cómo es posible que el pastor haya dejado subir ese hermano? Pero hermanos, de nuevo, a lo mejor es lo único que tiene, es lo único que ha aprendido. Lo único. Esa es la cosa, a veces nosotros, por no conocer o ya nos ofendemos de...
No es posible. ¿Sí o no? Hermana Rosy. ¿Sí? Ajá. Sí, hermana, sí. Hermana Margarita. Pero a veces, hermano, que uno no conoce el corazón de nadie, ¿no? Pero a mí me llaman, luego aparecen artistas, y ahí sí, por ejemplo, aunque, o sea, para mí no es tanto el instrumento, sino a veces como la actitud, porque sí me tocó en una templo y me ponía porque con batería, no tanto la batería, sino ya que los muchachos así como si estuvieran en un concierto de rock y la radio, bueno, eso lo está, y al final no te dice, no debo juzgar, pero también dice, o sea, como que lo... Sí. Se ve ese sentido de hacer eso, y ahora, perdón, ya lo último, porque en cuestión de lo de legalismo, y yo caigo mucho en eso, uno tiende a la mano, cuando trata de, según uno, seguir ciertas cosas, porque deja de lado otras, y luego termina uno siendo muy amargado, y esa que, y esa que, y ese que, y entonces uno tiende a la amargura, Sí, hermanos. Sí, hermanos. Es como, hermanos, y de veras, ahora, como dice la hermana Margarita, cada uno va a hacer decisiones, mire, primero, cada uno va a hacer decisiones en su propia casa. ¿Sí o no? Hermano, yo no quiero aquí que usted tenga o haga o practique algo porque yo lo digo. Oigan, ¿y por qué hacen? Pues no sé, pero el pastor nos dijo. Primero, eso yo no quiero. Usted todo lo que practica debe estar convencido por las escrituras. Las cosas que hace, las cosas que se abstiene y las cosas que no se abstiene. Yo no quiero en verdad que, ¿por qué no? No, pues es que el pastor. Hermanos, y yo no voy a vigilar a nadie, ¿ok? Hermanos, de nuevo, por ejemplo, yo no voy al cine y no estoy dejando ir mis hijos al cine, pero yo sé que algunos de ustedes van. Hermanos, yo no voy a hacer, okay, los voy a vigilar, Cuidadito con que me pongan un estado. ¿Verdad? Les pongo verdad, me ponen un estado. No, hermanos, ¿ok? No, por lo menos yo no voy a hacer así, por lo menos, ¿ok? Ahora, una cosa dijimos, es lo personal, la otra cosa es lo que hacemos aquí en esta iglesia, ¿ok? O sea, ponernos de acuerdo cómo esta iglesia va a guiar su adoración, cómo esta iglesia va, o sea, y eso es otro asunto, ¿ok? De cómo nosotros lo hacemos. Ahora, hermanos, si otros lo hacen diferente, hermanos, como dijo la hermana Margarita, yo no quiero vivir amargado y sufriendo y de nuevo, ya si está causando daño, mucho daño, eso es otro asunto. Pero de nuevo, a veces vamos a recibir un hermano que a lo mejor no adora como nosotros, o a lo mejor, hermanos, alguien que no predica todo como nosotros, que estamos acostumbrados. Pero aquí lo importante, y que Pablo está orando, y esta es su petición, es que Dios nos dé un mismo pensamiento. ¿Qué es realmente importante? Hermanos, ¿qué es realmente importante? O sea, yo no quiero perder la comunión de otros hermanos. Yo no quiero perder lo bueno, ¿ok? Con otros hermanos. Porque hay cosas más importantes. Hermana, Socorro. ¿Sí?
Sí, hermana. Ahora, hermana Socorro, creo que eso es una buena decisión en el contexto que está tomando Pablo. Pero, hermana, por ejemplo, a lo mejor habría otros cristianos que dijeran, no tiene nada de malo. Yo no estoy tomando, yo no estoy así como bailando y traqueteando, ¿verdad? Pero de nuevo, ¿qué es el riesgo? Y esa es la razón que Pablo en Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios capítulo 8, 9 y 10, ese fue el asunto de la comida. Que los hermanos, el asunto de la comida de los hermanos es que, pues no tiene nada, los ídolos no son nada. Pues acompáñame a la velación, pues vamos a la velación, al fin yo voy a comer nada más. Y ya estaban metidos. No era que les regalaron. Y por eso Pablo les dice, mucho cuidado con la ¿qué? Mucho cuidado con la idolatría. Por ejemplo, a mí un ejemplo que se me metía a la mente, porque es difícil siempre tomar decisiones. Si, por ejemplo, alguien está tomando, te ofrece una cerveza, ¿cómo le contestas que no? Porque para mí es, bueno, yo no tomo, no gracias, pero no hacerse como el ofendido de decir, uy, no me refiero al caso del hermano, me refiero porque ya en ocasiones que hemos tratado el tema de acerca de una cervecita no hace daño, pero también es una manera de decir, bueno, puedes hacer las cosas sin necesidad de tomar. Entonces, al momento de que dices, bueno, yo no, gracias, a lo mejor no te pones a ver que te porque soy cristiano y yo no hago eso, estás dando una opción, creo, para las personas que no son conversas, que no te ven como no tanto por poquito feo, pues, sino los enfadosos que van al centro y que a todos dicen que no, y aunque tengan una vida a lo mejor no necesariamente muy agradable, porque pues uno también, si no estoy a mí me ven con el niño fruncido, ¿no? Entonces, o sea, como no cerrarse todo como que es así, porque yo soy súper cristiano, sí, o sea, muy cuadrado, ¿sabes? Siento que nos podemos volver. Yo tengo mucha carga con eso, porque en mi casa, yo siento que, porque saco mis videos y de ciertas predicaciones, pero a veces siento que como que ahí va el famosita a sacar y a veces, o sea, eso es lo que me da pendiente, pues, con la familia y fuera de la familia. Sí, pues hermana, yo creo que no hay una respuesta apropiada, simplemente es pedir que Dios nos dé sabiduría en cómo contestar. Porque esta es la cosa, no tenemos que dar explicaciones. Porque hermana, yo sí he sabido de que cuando te pones, yo no, gracias, yo no tomo, soy cristiano. Y hermanos, ya gente le ha contestado, ay, ¿tienes esa boquita? O sea, no tomas, pero ¿qué boquita traes? O no tomas, pero mira cómo vistes. Entonces, hay que tener cuidado de la manera apropiada, ¿verdad? Espérame, hermano Bruno. Carla y luego hermano Bruno para terminar ya, porque ya se nos está yendo el tiempo. Bueno. Bueno. Ok. Sí, hermano, sí. Hermano Bruno, espérame, hermano Cruz, espérame, hermano Bruno. Ayer me tocó trabajar allá para el lado del sur, y un taller que me recomendaron allá. Y resulta que estaban en una familia, una casita de madera, y como tenían un bocinón con música cristiana. Y enseguida estaban tomando con música cristiana. Y dije, hermano, y es lo que dijimos, ¿se acuerda? De nuevo, voy otra vez al gráfico, este gráfico. ¿Se acuerda? Me gusta mucho este gráfico. ¿La Biblia lo permite? No lo hagas. ¿La Biblia lo permite? Sí.
¿Mi conciencia me lo permite? No, no lo hagas. Acuérdense, la conciencia, aunque no es perfecta, es de mucha ayuda. Si dudas sobre lo que estás comiendo, hermanos, si ya estamos llenos y hay un último taquito, si duda, es pecado. Dice el texto. Hermanos, ok, sí. 3 preguntas adicionales. ¿Qué efecto tendrán otros cristianos? Romanos 14. ¿Qué efecto tendrá en no cristianos? ¿Y qué efecto tendrá en mi vida espiritual? Hermanos, por ejemplo, yo me acuerdo, una de las cosas que yo fui salvo a los 15 años. Y una de las cosas para mí más difíciles fue dejar la música mundana. Yo escuchaba de todo, ¿verdad? Yo no tenía preferencia, yo escuchaba de todo. Escuchaba música hasta de los 80s y todo eso, pero escuchaba música muy fea. Muy fea. Entonces mi mamá una vez me dio un disco de sus tiempos y hermanos, yo le decía a mi mamá, oye, pues si esa es la música, es la misma que yo escucho. Mira, quítale la letra y es la mismita. Y mi mamá así como que se quedó. Pues sí, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de nuevo, a veces, hermanos, no hay diferencia para los no cristianos. Y a veces no hay diferencia aún para los cristianos. Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado. Hermanos, si usted ve, no toda la música es inmoral. ¿Sí o no? Hermanos, la música mundana no toda es inmoral, no toda es perversa, no toda es sensual, no toda. Pero a veces, de nuevo, no toda ayuda a nuestra vida espiritual. ¿Verdad? No ayuda a nuestra vida espiritual. Entonces, hay que tener cuidado. Y de nuevo, creo que esa es una tremenda guía. ¿Ok? ¿Alguien más hermano Cruz quería decir? Si no estás haciendo cosas por la gloria de Dios, no lo hagas. Esa es otra. Y también, como en Estados Unidos, hay muchos que yo no tomo, alcohol, ¿no? ¿Pero qué no fumas tu marihuana? Sí, es por mi salud. Sí, de nuevo, y sí, hermano, cosas así. Hermano Jesús. ¿Ve? Bueno, el punto es que uno de los hermanos que nos puede ayudar tenía muy asombrado y muy quebrantado porque escuchó el testimonio de una persona que estuvo yendo a una iglesia cristiana. Se veía por X o Y, pues se casó con una persona que no era convertida. La señora estaba muy dolida porque toda la iglesia le había rociado la casa, toda la iglesia le habían hecho un lado. Y la hermana venía conmovido con eso. ¿Cómo es posible que la iglesia haga esto? Pero es que llegamos a un punto en que creemos que lo que pensamos es correcto. Y eso se llama legalismo. Pero la Biblia sí, tal vez sí diga sobre las relaciones de cristianos que conversan. No que lo condenen, pero no lo, ¿cómo se dice? No lo promueven. Entonces, le digo a la persona, pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros también como bautistas, pero saben de caemos en el mismo asunto. Llegamos a buscar a aquella persona que cometió un pecado y llegamos por quererlo, ¿cómo se dice? Por quererlo restaurar, justamente llegamos a perder nuestra tarea cristiana. Entonces, muchas veces nos caemos en las dos cosas. Exactamente. Y hay
Sí, exactamente. Exactamente. Y déjenme terminar con un video, ya que tocaste el asunto. Alguien nos mandó este video, espérame tantito. Te pones un pantalón con una camisa que... Espérame tantito. Es un video, como dice el hermano Jesús, de lo que significa ser bautista. ¿Ok? Permítame tantito. A ver si los de Zoom también lo ven. Ok. De cómo vestirte para ir a una iglesia bautista. Te pones un pantalón con una camisa que sea de vestir algo. Pues no quité mi diapositiva, hermanos. Ok. Ok. De cómo vestirte para ir a una iglesia bautista. Te pones un pantalón con una camisa que sea de vestir algún color claro combinable. Puede ser café con blanco, arena con blanco, y si lo sientes muy monótono, puedes experimentar. Blanco con beige, hay que soltarnos el pelo. Nota lo que está tanto reformado. Te pones un cinturón del color de tu pantalón y unos zapatos del color del saco que te vayas a poner. Todo esto para que la pureza que solo reflejas en el exterior pueda hacerse notar. Ahora que eres bautista, tendrás que ir a un seminario, por lo que necesitarás muchos libros, iniciando con una Biblia Reina Valera 1960, una Biblia de estudio MacArthur, un libro de sermones de Charles Spurgeon, uno de Miguel Núñez, un himnario bautista, libros de Tim Keller y muchos más libros de teología. Espera, ¿qué es eso? ¿Un libro de estilo Arroyo? ¿Acaso estás en pecado? No tienes derecho a libros de estudio que te dieron de regalo en tu último congreso al que fuiste. De acuerdo, tienes que sentir familia, creer familia, probar familia, tienes que ser familia, pero no literalmente. Ahora que vas al seminario tendrás que usar algo siempre y tu palabra favorita tiene que ser exégesis. Vamos, repite contigo, exégesis. Exégesis, ¡ey! Pero no me grites de la nada. ¿Qué crees que somos pentecostales? Ahora tienes que evangelizar para traer a alguien nuevo a la congregación. Espera, ¿lo viste con nosotros? ¿Acaso trajiste un mundano en vez de un cristiano medio convertido? ¿Cuántas veces tengo que decirte del liceo? El punto de estudiar para es saber que sabemos más que otros cristianos, no aplicarla. Ve y regresa ese mundano a la calle. Haz tu peinado que diga soy cristiano desde nacimiento. Por último, si tienes barba, para verte mejor, copia del estilo de algún predicador bautista famoso. Mírate, eres todo un siervo. Ahora sí ya estás listo para ir a tu iglesia bautista, que sí o sí tiene la palabra bautista en ella. Es todo. Gracias y paz, hermano. Historia de cómo vestirte para ir a tu iglesia bautista. Te pones un pantalón con... ¿Se da cuenta? Ahora hay cosas muy graciosas, pero hay cosas que, hermanos, que sí es cierto, que muchos así son y muchos así somos, y hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a orar y terminamos. Señor, gracias te damos y Padre, gracias por estas discusiones en Romanos capítulo 14 y 15. Aunque no creo que resolvimos todo el asunto, creo que, Señor, por lo menos tenemos una guía de cómo ir sopesando y decidiendo sobre asuntos que la Biblia no prohíbe. Y especialmente ayúdanos, Señor, como iglesia, a tener este mismo sentimiento que Pablo dice. Que el Dios de toda perseverancia y consolación nos dé un mismo pensamiento en Cristo Jesús, para que tú seas glorificado. Señor, hay cosas importantes, más importantes, por las cuales unirnos y por las cuales amar a otros y servir a otros. Ayúdanos, por favor. Te pido que tú nos des gracia en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga.